A veces nosotros nos comportamos como Jonás. Sabemos que el fuego que está cayendo, sabemos que la prueba que está llegando a nuestras casas, posiblemente se trata por una desobediencia propia nuestra. Y que el caos que se está formando alrededor de nosotros, las puertas que se comienzan a abrir, la necesidad, lo que sea que se está formando, sabemos nosotros muchas veces que eso que está llegando es de nosotros. Y si no lo sabías, quiero que sepas de parte de Dios que posiblemente algunas cosas que se han desatado y que se han levantado en tu casa puede ser porque no estamos atendiendo a una voz, a un llamado, a una asignación que Dios nos está haciendo. Y ese fuego que se está levantando no es para destruirte. No es para destruirte, hermano. Es un fuego benigno. Es un fuego que te quiere encaminar. Es un fuego que te quiere enrutar. Es un fuego que quiere hacer de ti un material precioso. Quiere que tú como el oro seas purificado. Y al hacedor no se le pleitea. Usted no pelea con su hacedor. ¿Ves cómo vas ahora todo entendiendo? Este hombre no entendió que no se pleitea con el hacedor. Que aunque tengas miedo, mejor di que tienes miedo. Como Moisés, aunque no sepas hablar, Señor, yo no sé hablar, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar? Yo no sé. Pero el Señor dice que Él va a estar en tu boca. Se lo dijo a Moisés, te lo dice a ti. No temas, Él va a estar en tu boca. ¿Cómo le hablo a mi familia? Él va a estar en tu boca. Como los convenzo de que hay que arrepentirse y convertirse, Él va a estar en tu boca. No temas. Eres muy joven. No, soy muy joven. Soy el más pequeño de mi familia. Es mejor que tú seas sincero y le digas a Dios, soy el más joven de mi familia. Capaz que nadie me va a comprender. La gente me va a decir, cállate la boca, ¿qué vas a saber tú? Eso es lo que hace la gente con la gente joven a veces. ¿Qué vas a decir tú? No, a veces hay jóvenes que están llenos del Espíritu Santo. Hay jóvenes que están llenos de Dios. Hay jóvenes que están siendo testimonio para su familia. Y usted tiene la autoridad de Dios. Y Él va a estar en tu boca aunque sea joven. No tengas miedo. Es preferible al Dios poderoso, al hacedor, al formador de Israel. Es mejor decirle, Señor, soy muy joven, pero ayúdame. Señor, tengo miedo, pero ayúdame. Señor, no sé hablar, pero pon tus palabras en mi boca, Señor. Antes de que tú corras a ese llamado. Levántate, hermanos, atiende la voz de Dios, atiende ese llamado, sacúdete cualquier temor que tengas, pero nunca le corras a tu hacedor. Nunca corras a la voz del formador. Nunca corras ni huyas de la presencia del Dios Todopoderoso. No importa dónde te metas, no importa dónde te escondas. Es mejor decirle al Señor sinceramente, Padre, soy débil. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. Aquí no habemos firmes. No. En el Evangelio no hay gente firme. En el Evangelio solamente hay gente que está agarrado de Dios, que se sostiene de Jesucristo. Que así como Pedro se hundió, pero entendió que solamente tomado de la mano del Señor podía pararse sobre las aguas. Pero nunca, hermano. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad. Ahora como el Dios hombre, como el Cordero de Dios. Si ya estás en las manos de ese soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, eres oveja del prado de Dios. Indica, hermano, que toda prueba que también se tipifica como fuego va a ser para tu bien. Va a ser para tu bien. Ninguno puede poner a prueba a un hijo si no es buscando su bienestar. Todo el que tiene hijos como yo, todos los que tenemos hijos, todos los que somos padres, hermanos, sabemos que queremos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos. Y por más duro que sean las pruebas con ellos, no hay manera de mirarlos con otros ojos que es con los ojos paternos, con ojos de fe, que se va a levantar, que va a avanzar, que va a ser de bien, una mujer y un hombre de bien. Quiere decir que usted está en la mano de su Padre. Y todo fuego de Dios
paterno es para bien. Isaías capítulo 45 nos va a dar un contexto no solamente del alfarero santo, el que está formando de ti una vasija nueva, sino de la soberanía de Dios. Algo que hoy quiero que todos entendamos en Isaías 45, 9 al 13, no solo es la paternidad de Dios, lo bueno del fuego de Dios para sus hijos, sino de que tenemos un Dios soberano, hermanos. Y al Dios soberano hay que someterse a sus reglas, a sus leyes. Amén. Isaías capítulo 45, verso 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? El barro no hace eso con el que lo labra. ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Verso 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Verso 12. Yo hice la tierra. Mira el poder, la soberanía con la que Dios está hablando aquí. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. 13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edifica mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra es muy poderosa, hermanos. Eso es un pasaje muy fuerte, donde estamos viendo sí al hacedor, al formador, pero estamos viendo a un Dios soberano. Estamos viendo un Dios que te está diciendo que a pesar de su paternidad, también es un Dios que determina cómo se hacen las cosas. Y el 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. Nosotros no podemos decirle al hacedor cómo se hacen las cosas. Somos barro, ¿verdad que sí? Dice el texto, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Nosotros no podemos determinar de qué manera Dios nos va a formar a nosotros. Es la soberanía de Dios que por medio de cualquiera que sea su fórmula, su providencia, qué cosas Dios estuvo colocando en tu vida para que llegaras tú a sus objetivos, a sus propósitos. A qué personas Dios puso en tu camino para que un día tú le reconocieras como su único y suficiente Salvador. Hubieron personas, como lo estuvimos predicando hace poco, que ya sea que no fueron cristianos, pero de alguna manera personas que fueron sido usadas para que tú llegaras aquí. Y cuando llegaste a los pies del Señor, Dios te pone personas que algunas veces son los que te riegan la palabra, otras veces son los que te siembran la palabra, pero cada uno de ellos representa esa soberanía del hacedor. No podemos decirle al Señor cómo vas a hacer las cosas. A mí me hubiera gustado que me hubiesen enseñado muchas cosas en los comienzos de mi vida espiritual. No tuve muchos fundamentos en la palabra de Dios que me ayudaron a comprender las cosas de una mejor forma. No tuve esa bendición. Pero eventualmente a la mitad de mi caminar en el Señor, hubieron personas que Dios fue colocando, me pudieron formar de parte de Dios, y fui avanzando, fui creciendo, fue despertando Dios en mí un amor por su palabra, al punto que no podía hacer otra cosa más que estudiar su Biblia, su palabra. Pasé aproximadamente en una etapa de mi vida casi 3 años sin siquiera ver televisión. Yo no quería saber de la televisión. Usted puede dejar de ver televisión un rato, pero no por 3 años, ¿verdad? Yo dejé de ver televisión 3 años. Era fanático del béisbol en aquel tiempo, muy fanático.
Y en esa etapa de mi vida se estaba retirando Mariano Rivera del béisbol. ¿Te acuerdas, Tomás? Que le hicieron un homenaje en el Yankee Stadium, lloraron y todo. Yo no vi nada de eso. Yo vi eso después de 3 años, cuando era muy fanático del béisbol, de los Yankees y todo, pero yo no vi nada de eso. En ese periodo de tiempo, el Señor me tenía sumergido en su palabra, que yo no sentía más nada que hacer, que era estudiar su palabra. Cuando iba al trabajo, el poco tiempo que yo tenía en el transporte de la empresa, que salíamos de Paitilla hasta Zona Libre, hermano, yo no hacía otra cosa que estudiar la Biblia. Yo abría mi iPad y la gente pensaba que yo estaba como loco, porque yo no tenía otra cosa más que hacer. Llegaba a la oficina, me separaba a orar, al mediodía separaba tiempo para orar, llegaba a la casa, separaba tiempo para orar y estudiar la palabra. No hacía otra cosa. Yo trabajaba como en automático, como en modo automático. Hacía lo que tenía que hacer en mi trabajo, pero no tenía otro pensamiento más que eso. Y eso pasó por 3 años. Yo le doy gracias a Dios, que Dios puso gente en mi vida que como instrumentos despertaron ese interés. Había un fuego dentro de mí, incontenible, que yo no lo podía evitar. Yo tenía que estudiar la Biblia, era algo incontenible. Entonces, si Dios te da esa bendición y Dios pone en tu vida personas en su providencia para formarte, son personas que son parte de los hombres y mujeres que Dios está usando para formarte. Entonces, el barro no puede decidir quién es el que lo va a formar. A mí me hubiera gustado hacer eso mucho más temprano, pero tuve que hacerlo mucho más adelante. Si en esta etapa de tu vida tú consideras que quizás no estás como tan así, tranquilo, hermano. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hoy estás comenzando, hoy estás en una etapa intermedia, hoy tienes cierto conocimiento, pero van a llegar etapas nuevas en tu vida, hermano. En Dios las cosas se renuevan cada día. Todos los días Dios te va a renovar. Van a haber etapas en tu vida donde van a haber cambios, van a haber giros. Lo que tenemos que comprender es que nuestro hacedor tiene el control. Hay veces que nos sentimos que no estamos haciendo mucho. Señor, yo no estoy haciendo mucho. Comprende que estás en las manos del hacedor. Estás en las manos del Santo de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Todo el porvenir Dios te lo va a tener aquí, a los pies de su palabra. La ventaja de nosotros, una de las tantas, hermanos, así que el porvenir lo entendemos, lo discernimos, lo recibimos de parte de Dios de una manera que usted está preparado para todo lo que viene. A nosotros, los hijos de Dios, la prueba que ha de venir no nos debe sorprender a nivel profético. Pero ¿cuál es la prueba que nos derrumba? La prueba de la vida. Lo que tenemos que lidiar diariamente, a veces eso sí nos derrumba. Sabemos que Cristo viene. Sabemos que seremos arrebatados y transformados. Creemos en la resurrección en Cristo, que es la base y el fundamento de la fe. Si no creemos en eso, esto no es evangelio. Creemos todo lo que viene: cielo nuevo, tierra nueva, galardones, bodas del Cordero, tribunal de Cristo, la terminación de la maldad. Pero a veces la fe que nos falta es para la fe del diario vivir, del hoy por hoy. Y en esa prueba yo quiero que tú tengas claro de que en esa prueba tú estás en las manos de tu hacedor. Estás en las manos. Y algo que quiero que tengas claro es: no pleiteamos con el hacedor. Ay, esto es un ay. Ay del que pleitea con su hacedor. Pase lo que pase, hermano, venga lo que venga a tu vida, siempre, cuando usted se dirija a Dios, siempre es para darle gloria y gracias, porque Él sabe lo que está haciendo en tu vida, en mi vida y en la de cada uno de nosotros. Escucha, hermanos, la palabra de Dios nos registra que el fuego de Dios purifica. El fuego de Dios consume. El fuego de Dios es juicio.
Pero para nosotros el fuego de Dios, ya siendo hijos, nos va a purificar. El oro, los joyeros, los que trabajan este material, saben perfectamente que el oro, cuando se compra de manera cruda, no tiene tanto valor y tanto precio como cuando ya el oro es procesado, cuando es limpio. No existe forma de lavar y limpiar la impureza del oro. No hay otra manera que no sea por medio del fuego. No existe. Solamente el fuego va a separar la impureza que trae el oro desde que es sacado de la tierra, desde que es sacado de un río, de donde sea, de una mina. No hay forma de que el oro tenga un valor absoluto, no tenga una pureza absoluta si no es pasándola por el fuego. Hermano, no hay manera de que nosotros en el Señor lleguemos al estado de pureza, lleguemos al estado de perfección, lleguemos al estado de hermosura delante de Dios si no fuese por el fuego de la prueba que estamos viviendo. No hay manera, no hay fórmula, y contra eso no podemos pleitear. No podemos reclamarle a Dios: Señor, pero hazlo de otra manera. Dios mío, pero si yo me voy por la sombrita. Aún yéndote por la sombrita, los hombres de Dios, todos, hasta el más obediente, fue puesto a prueba. Abraham tuvo que levantar un cuchillo, un puñal, para Dios cuando le dijo al hijo que amas, dámelo como sacrificio. El gran Abraham, todo hombre de Dios, por más bueno que sea y perfecto que parezca, necesita ser probado como se prueba el oro. Y usted es hijo de Dios, lavado y comprado por la sangre de Cristo. Y los planes de Dios para tu vida, según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Él quiere lo más hermoso de ti. Ahora mismo delante de Dios tú eres como un trozo de oro que acaba de salir de la tierra y que está siendo procesado. Es un contraste fuerte. La Biblia me dice esto de una manera muy especial en Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13 verso 9 dice así la palabra de Dios, hablando de la nación de Israel, quien será probada como el oro. Nos va a dar un ejemplo a nosotros. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, esto es a Israel, pueblo mío. Y él dirá, Israel, Jehová es mi Dios. La palabra de Dios registra que la nación de Israel no tiene la capacidad que usted tuvo de poder ver, reconocer y saber que Jesús, el enviado de Dios, era el Mesías anunciado, el ungido de Dios. Y la única manera en que ellos van a poder recibir, entender y que se les revele que Jesucristo, el que crucificaron sus antepasados, era el Mesías enviado, es cuando ellos tengan que atravesar por el fuego de la gran tribulación que ha de venir y que está muy cerca, hermanos. Las cosas están muy aceleradas a nivel profético. Yo no suelo ser esa gente que alarma, no, pero realmente las cosas están muy cercanas. El tema profético está muy aprisa, las cosas están bastante encima para que exista ya pronto en el mundo un gobierno único, universal, que las naciones se rijan por un solo estamento, cualquiera de los que ya están establecidos, Naciones Unidas, OMS. Todos ellos tienen el poder ya de controlar a todas las naciones. Solo falta que se escoja un líder único. Incluso ya se están proponiendo personas. Hay presidentes a nivel mundial que están pidiendo que exista un líder único ya. O sea, lo están dejando caer poquito a poco.
Esa supuesta petición de un líder único que están haciendo muchos presidentes, lo hizo Joe Biden, lo hizo ahora hace reciente. Muchos presidentes lo han hecho, pero recientemente Biden, este presidente nuevo de Brasil, Lula, se reúne con Estados Unidos con Joe Biden también, y él también dice: necesitamos un líder único, necesitamos que alguien dirija a todos. Y ese alguien, hermano, cuando se escoja, usted tiene que entender que la Biblia ya habló de esa persona. Estamos muy cerca de ser levantados, hermanos. Así que con más razón, nosotros tenemos en este tiempo que estar claro de que toda prueba que estamos pasando es la prueba de Dios. Usted está en las manos del alfarero. Usted está en las manos de su hacedor. Usted tiene que comprender que toda prueba por fuego es porque Dios te quiere hermoso. Necesitamos esa prueba de parte de Dios. Los hombres de Dios necesitaban la prueba de parte de Dios. Era necesario. Es tan necesario que eso quedó establecido desde el principio. El hecho de que Dios ponga a prueba todo acerca de por medio de fuego no es algo que Dios se inventó en el camino. Y antes de que vayamos al ejemplo de un hombre llamado Jonás, que fue puesto a prueba, quiero que leamos este fundamento para que usted tenga claro que no son caprichos de Dios probar las cosas por fuego. Levítico capítulo 10, verso 1. Vamos a ver algo muy especial, un fuego de juicio. Levítico 10:1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Verso 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Fíjese lo que dice la parte final. Y Aarón cayó. Escuche, Aarón, al sacerdote, se le prohibió llorar a sus hijos. Aarón no pudo llorar a sus hijos. Eso no solo se narra aquí, hay otras partes de la Biblia donde se hace mención de cómo Dios le prohíbe a Aarón llorar a sus hijos. No podía lamentarse Aarón de la muerte de sus dos hijos que fueron calcinados por poner fuego extraño delante de Dios. Los sacerdotes de Dios tenemos algunas normas muy duras, hermanos. Hay cosas que nosotros tenemos que aguantar un poquito más fuerte que otra gente. El fuego del que está dirigiendo, el fuego del sacerdote de Dios, es fuego muy especial. Por eso que la palabra de Dios dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque acarreáis mayor condenación. Cuando usted ve este ejemplo de Aarón con sus hijos, que se le prohibió llorar a sus propios hijos, usted comprende lo que en la revelación Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te cuidarás a ti mismo y a los que te siguen. Es que el fuego de Dios no solamente aplica para la iglesia, para la congregación. El fuego de los que estamos de este lado también, hermano, es un fuego fuerte. Un fuego que demanda incluso contener las lágrimas cuando te toca ver juicio de Dios sobre tus propios hijos. ¿Cuán duro es eso? Porque como sacerdote de Dios tú tienes que entender que eso es juicio de Dios. Y como sacerdote de Dios tú tienes que entender que eso es el hacedor, que no se pleitea con el hacedor. Imagínate la fuerza del fuego de Dios cuando necesita que nosotros, como su oro que necesita ser procesado, somos llevados a tal punto que aún, es que la palabra es espada de doble filo, aún los que estamos de este lado tenemos condiciones tan duras que posiblemente a usted Dios
le va a comprender como a Job, que habla en medio de su amargura, que habla en medio de su dolor, y Dios comprendió que Job habló en medio de su sufrimiento. Pero los que estamos de este lado, y estas enseñanzas, estas palabras las ven muchos pastores, amigos, cercanos y no cercanos. Nosotros que estamos aquí tenemos que tener la capacidad de ver el fuego de Dios aún sobre nuestros propios hijos. Y no lamentarnos, sino entender. Aarón cayó, no pudo hacer nada más que callar y entender que no se pleitea con el hacedor. Cuando nosotros pleiteamos con el hacedor, tenemos problemas. Y ahora vamos a ver el testimonio, la vida de un hombre llamado Jonás. El profeta Jonás, entre los profetas menores al final, en el capítulo 1 vamos a leer, y antes de leer usted tiene que comprender esto. La historia de Jonás es fascinante. Hermanos, la historia de Jonás es fascinante. Las personas han tratado de poner en tela de duda la historia porque es fascinante. Es un pez que traga a un hombre que se le dio una orden. La vamos a ver, pero queremos ver detalles. Porque el fuego de Dios es para bien. El fuego de Dios es para bien a los que le temen. El fuego de Dios es para bien a los que le aman. Nunca ponga en tela de duda ninguna de las cosas escritas en la palabra de Dios. Hay gente que dice no, que el diluvio, no sé qué. Qué mentira que el diluvio. Que Sodoma y Gomorra. Que Jonás. ¿Sabe lo que me agrada mucho de mi Señor Jesús? Que Jesús, todos creemos en el Señor, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Yo no entiendo cómo hay personas que creen en Jesús, pero que siendo cristianos dudan de eventos como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, como Jonás, como todas estas cosas. ¿Cómo lo dudas? Me gusta que Jesús mismo da testimonio de Jonás. Jesús mismo dice: como en los días de Noé estarán comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Jesús te está diciendo que en los días de Noé todo lo que está escrito fue así. El testigo fiel te confirma que las historias más sorprendentes de la Biblia son reales. Si Jesús está confirmando los eventos que están escritos, usted no puede ni un ápice de duda ponérselo ahí. Usted tiene que creer, porque Jesús, el testigo fiel, confirma todas las historias más fascinantes de la Biblia. Pareciera que las fue escogiendo una por una. Las más grandes las fue confirmando él mismo. Y Jesús habla de Jonás, que él mismo estaría como Jonás. Él mismo estaría como Jonás 3 noches en ese lugar donde ocupó tu lugar. Propiciación, colocándose él en ese lugar por ti. Y él usa el ejemplo de este hombre que vamos a ver, a Jonás, para decir que así como Jonás, yo también lo voy a pasar. La diferencia es que él estaría por ti en el lugar de castigo. La historia de Jonás nunca la veamos llanamente. ¿Por qué? Porque te lo acabo de decir, Jesús mismo confirmó que esta historia es real. Vamos a ver el testimonio de este hombre llamado Jonás. Y vamos a ver cómo Dios pone a prueba de fuego a un hombre y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Jonás capítulo 1 verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire lo que hace Jonás tan pronto recibe la voz de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Escúcheme, hermano. Este hombre
profeta de Dios, al oír la voz de Dios, lo que hace es salir huyendo. Muy rara vez usted va a encontrar una historia como esta. Los profetas de Dios, cuando oían palabra de Jehová y eran verdaderos profetas de Dios, atendían la voz de Dios. Si tenían miedo, Dios les decía: no temas. Si eran muy jóvenes, como Jeremías, decía: no tengas miedo de que eres joven, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Si tenían algún temor, como Josué, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y Jehová los levantaba. Pero este hombre pasó la línea, huyó, olvidando que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, olvidando que con el hacedor no se pleitea, no se pleitea con el formador de Israel, no se pleitea con aquel que te llamó. Cuando Dios llega a tu vida, te llama, muchas veces nosotros llegamos a los caminos del Señor. Y algunas veces cuando sentimos que la puerta es angosta, esto está fuerte, hermano, parece que yo no voy a tener la manera de resistir esto del evangelio. La mayoría de las veces el instinto natural es huir. Esto está muy fuerte para mí. Parece que voy a tener que dejar algunas cosas que no le agradan a Dios. La puerta angosta me indica que voy a tener que cambiar unas conductas que tengo en mi vida. La puerta angosta parece que yo ya voy a tener que empezar a dejar de decir malas palabras que se me salen todavía. Parece que la palabra de Dios me indica que voy a tener que tratar mejor a mi esposo, a mi esposa y a mi prójimo como a mí mismo. Este evangelio me está diciendo que si alguien me pide algo, no se lo reclame si no me lo devuelve. Este evangelio me está diciendo que si alguien me da una cachetada, que le ponga la otra mejilla. Y a mí, cuando alguien me da una cachetada, yo le doy una trompada. ¿Cómo puedo cambiar eso? Cuando alguien me grita, yo me lo quiero comer vivo. ¿Cómo hago con eso? Si loro viejo no da la pata. Mire, en Dios el loro sí da la pata, aunque esté viejo. Ese dicho no aplica en el evangelio, que loro viejo no da la pata. Aquí los loros dan la pata, y mejor que des la pata, porque no se pleitea con el hacedor, no se discute con él. Son las reglas del omnipotente. Hoy quiero que conozcas a un Dios omnipotente, a un Dios que cuando te da la bendición de su gracia, hermano, usted está aquí por gracia de Dios. Todavía no entendemos lo que ha de venir. Todavía no entendemos la bendición de ser lavados y comprados por la sangre de Cristo. Todavía no entendemos la bendición que será ser reyes y sacerdotes para Dios. No se nos revela todavía. Pero la tarea de nosotros es que cada día tú te estrelles con esas cosas y que cada día vayas despertando más y más. Para eso estamos nosotros aquí. Aun cuando nosotros también estamos recibiendo fuego. Aun cuando nosotros como sacerdotes tenemos que callar cuando nos toca ver el fuego de Dios contra nuestros propios hijos. No se le huye a la voz de Dios. Cuando Dios nos llama, no corramos a ningún lugar. No estamos huyendo a Tarsis. No importa cuánto pagues, no importa dónde te escondas. Cuando Dios te llama, mejor es obedecer a Dios y comprender que no es por temor que vas a estar aquí, hermano, sino por agradecimiento. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. No hay fuego para ti de la ira de Dios. En Él fueron puestos todos nuestros pecados, hermanos. Él ocupó tu lugar, Él pagó la deuda absolutamente. Nosotros tenemos muchas razones mayores que Jonás para obedecer a Dios. Tú tienes la revelación. A la voz de Dios no se le oye, no se le huye, hermano. Y vamos a ver las consecuencias de la gente que le huye a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 4, Jonás 1:4. Ya iban en la barca, según él iba huyendo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Verso 5. Y los marineros tuvieron miedo
y cada uno reclamaba a su Dios. Ellos eran gentiles, paganos, tenían dioses falsos y clamaban a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, esos cubículos que están adentro, abajo, y se había echado a dormir. O sea, mientras la tormenta estaba y la gente pasando páramo, él estaba tranquilito. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Verso 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y qué ustedes creen? Y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando usted le huye a Dios, hermano, usted no tiene dónde esconderse. Verso 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Verso 9. Y él le respondió: soy hebreo. Pues ya, ahí se delató todo. La gente conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Verso 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Escucha, hermano, vamos a aplicar aquí para nosotros. Aplicación para nosotros, hermanos. Cuando usted no escucha la voz de Dios, cuando usted quiere huir a Dios, muchas veces usted va a traer consecuencias a gente que está a su alrededor. Cuando viene el fuego de Dios, que ya te llamó, que ya tú reconociste a Dios en tu corazón, por la desobediencia, por el temor y por huir al llamado de Dios, este hombre le trajo consecuencias a gente inocente. Cuando usted viene a Cristo, hay gente que está a su alrededor que va a sufrir algunas consecuencias si usted no atiende la voz de Dios. Estos hombres no tenían idea de lo que estaba pasando. Había un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando ellos se dieron cuenta que el hombre era hebreo, toda la historia de Dios desde la salida de Moisés con el pueblo de Israel era muy conocida por todos los pueblos. No había un solo pueblo en la antigüedad que no conociera los prodigios y portentos que Dios hizo, humillando a un semidios en la tierra, a un hombre que se creía Dios llamado Faraón. Como Dios acabó también con filisteos, como Dios humilló a un hombre llamado Nabucodonosor. El hombre más poderoso sobre la tierra fue humillado, convertido en una bestia, para que reconociera que Jehová era Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era conocido. Y cuando él le dice a ellos: soy hebreo, ellos temieron, hermanos. Las consecuencias que le pueden venir a personas que estén cerca de nosotros por causa de nuestra desobediencia, por causa de no atender a la voz de Dios, hermanos, a veces ni ellos saben por qué les está llegando algunas cosas. Pero es Dios tratando contigo. Algunas veces Dios tiene que meter a toda una familia, a toda una casa en una situación de prueba, porque hay uno que no está atendiendo a la voz de Dios. Hay uno que Dios está llamando. Hay uno que está huyéndole a la designación que Dios le mandó. Hay uno que Dios le dijo: ve a un
lugar y di esto de parte mía. Hay uno que Dios llamó y Dios le dijo lo que iba a hacer. Hay uno en tu familia, hay uno en tu casa que tendrá siempre un peso, una responsabilidad delante de Dios. Siempre va a haber uno que carga con el peso de la bendición o del fuego que va a permitir que tú atiendas la voz de Dios. Este hombre, en vez de atender la voz de Dios, pensó que se ocultaba. Y estos hombres que no sabían nada, de alguna manera la providencia de Dios llega a ellos y ellos comprenden que todo lo que estaba ocurriendo se debía al dormilón que estaba allá abajo. ¿Cómo es posible que todos estamos preocupados? Ya todos habían clamado a su Dios. Ellos sospecharon, pero todos estamos aquí haciendo lo que podemos y este hombre está tranquilo. Ellos dijeron, el problema es este. Despierten a ese tipo, que ese es el único que está tranquilo, está durmiendo. No quiere saber nada de lo que está ocurriendo. A veces nosotros nos comportamos como Jonás. Sabemos que el fuego que está cayendo, sabemos que la prueba que está llegando a nuestras casas posiblemente se trata por una desobediencia propia nuestra. Y que el caos que se está formando alrededor de nosotros, las puertas que se comienzan a abrir, la necesidad, lo que sea que se está formando, sabemos nosotros muchas veces que eso que está llegando es de nosotros. Y si no lo sabías, quiero que sepas de parte de Dios que posiblemente algunas cosas que se han desatado y que se han levantado en tu casa puede ser porque no estamos atendiendo a una voz, a un llamado, a una asignación que Dios nos está haciendo. Y ese fuego que se está levantando no es para destruirte. No es para destruirte, hermano. Es un fuego benigno. Es un fuego que te quiere encaminar. Es un fuego que te quiere enrutar. Es un fuego que quiere hacer de ti un material precioso. Quiere que tú como el oro seas purificado. Y al hacedor no se le pleitea. Usted no pelea con su hacedor. ¿Ves cómo vas ahora todo entendiendo? Este hombre no entendió que no se pleitea con el hacedor. Que aunque tengas miedo, mejor di que tienes miedo. Como Moisés, aunque no sepas hablar, Señor, yo no sé hablar, ¿cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a enseñar? Yo no sé. Pero el Señor dice que Él va a estar en tu boca. Se lo dijo a Moisés, te lo dice a ti. No temas, Él va a estar en tu boca. ¿Cómo le hablo a mi familia? Él va a estar en tu boca. Como los convenzo de que hay que arrepentirse y convertirse, Él va a estar en tu boca. No temas. Eres muy joven. No, soy muy joven. Soy el más pequeño de mi familia. Es mejor que tú seas sincero y le digas a Dios, soy el más joven de mi familia. Capaz que nadie me va a comprender. La gente me va a decir, cállate la boca, ¿qué vas a saber tú? Eso es lo que hace la gente con la gente joven a veces. ¿Qué vas a decir tú? No, a veces hay jóvenes que están llenos del Espíritu Santo. Hay jóvenes que están llenos de Dios. Hay jóvenes que están siendo testimonio para su familia. Y usted tiene la autoridad de Dios. Y Él va a estar en tu boca, aunque sea joven. No tengas miedo. Es preferible al Dios poderoso, al hacedor, al formador de Israel. Es mejor decirle, Señor, soy muy joven, pero ayúdame. Señor, tengo miedo, pero ayúdame. Señor, no sé hablar, pero pon tus palabras en mi boca, Señor. Antes de que tú corras a ese llamado. Levántate, hermanos, atiende la voz de Dios, atiende ese llamado, sacúdete cualquier temor que tengas, pero nunca le corras a tu hacedor. Nunca corras a la voz del formador. Nunca corras ni huyas de la presencia del Dios Todopoderoso. No importa dónde te metas, no importa dónde te escondas. Es mejor decirle al Señor sinceramente, Padre, soy débil. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios dice que el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. Aquí no habemos firmes. No. En el Evangelio
no hay gente firme. En el evangelio solamente hay gente que está agarrado de Dios, que se sostiene de Jesucristo, que así como Pedro se hundió, pero entendió que solamente tomado de la mano del Señor podía pararse sobre las aguas. Pero nunca, hermanos, huigamos de la voz de Dios. Jonás, entendiendo el proceso que estaba pasando, sabiendo que Dios lo tenía cercado ya le estaba dándose cuenta de que estos hombres estaban actuando porque aquel del que él estaba huyendo estaba en control de eso. Este fuego, esa tormenta, la gente contra él empezó a darse cuenta, esto es Dios. En el verso 12 dice Jonás: Jonás, él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os aquietará, porque yo sé, aleluya, porque yo sé. ¿Qué es lo que sabía Jonás? ¿Qué es lo que sabía Jonás? Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El consejo sale de la palabra. Cuando somos nosotros hombres que sabemos que ya estamos marcados, hermano, usted está marcado por Dios, entiéndalo ya. Usted está marcado. Usted tiene dentro de usted, aunque no lo comprenda, no se le revele, usted tiene en usted a la persona del Espíritu Santo morando ya. Escucha, no se va a ir de ti. No se va a ir. Va a quedarse hasta que te entregue al Señor. Jesús dijo: no los va a dejar huérfanos, no los va a dejar huérfanos. No importa que te metas en una nave de Tarsis, no importa que haya una tormenta, no importa que la gente se levante y reconozca que por tu culpa es la cosa. El Espíritu Santo va a estar en ti y va a hacer de ti esa preciosa criatura nueva, ese oro refinado por el fuego. Ahora el Espíritu Santo se va a encargar de hacer de ti esto. Pero tenemos que reconocer, como lo hizo Jonás: échenme al mar. Él estaba claro, el mar se va a quietar, yo soy el del problema. Una de las primeras cosas que tenemos que reconocer cuando se levantan situaciones en nuestros hogares, hermanos, usted es el problema. La psicología humana, la tendencia humana es culpar a todo el mundo. La culpa es de los hombres machistas. La culpa es de la sociedad, la culpa es de fulano, la culpa es de mengano. Los psicólogos siempre le echan la culpa a cualquiera. No tengo nada en contra de los psicólogos, hay psicólogos muy buenos y nos ayudan mucho, ¿verdad? Pero por lo general terminan siempre culpando a alguien más. Muy pocas veces el psicólogo te dice: pero mi hermano, usted tiene la culpa, póngase los pantalones. No, que la abuela, que el divorcio, que esto. Todos menos tú tienes la culpa. No. Si algo se levanta en tu hogar, en tu casa, en tu familia, y usted está marcado por la sangre de Cristo, sea como Jonás cuando empezó a entender, reconozca que la tormenta que se levanta es por causa de nosotros. Y humillémonos ante la poderosa mano de Dios. Mira lo que dice el verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo. Jehová no se las iba a dar fácil a nadie aquí. Más y más contra ellos. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Mira quién está clamando, no es Jonás. Jonás todavía estaba duro. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Era sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esta gente sin revelación entendía el poder de Dios. Esta gente que habían clamado a otros dioses, literalmente las pruebas los hicieron convertirse delante de Jonás. Y Jonás seguía endurecido, hermano. Jonás no entendía. Los hombres paganos que clamaban a otros dioses empezaron a doblegarse primero que Jonás.
qué contumaz nos volvemos cuando no entendemos que somos nosotros los que tenemos que doblarnos. No tienen que ser los otros, tienen que ser tú primero, hermano. Si hay gente inocente que está siendo probada también con el fuego de Dios, el fuego para bien, pero ellos están teniendo también ráfagas de ese fuego, que seamos nosotros los primeros en doblarnos, que no haga falta más. Verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor automáticamente. Una de las cosas por las cuales el mar se aquietó, hermano: número 1, porque el problema era Jonás. Número 2, porque esos gentiles clamaron a Jehová y Jehová oyó. Esos hombres clamaron. Verso 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado, mire lo que falta, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, hermano, hay posible, si tú eres un hombre que tienes una asignación de Dios, si tú eres una mujer que tienes una asignación en Dios y no quieres atender la voz de Dios, estás huyendo del llamado, estás huyendo de la asignación, estás huyendo de la tarea. Vienen pruebas, vienen situaciones, viene el fuego de Dios. Y qué triste es o sería que las personas que te rodean terminen convirtiéndose a Dios primero que tú. Terminen ellos reconociendo es Dios. Terminen siendo ellos los que te digan: hey, pero ¿por qué no vas para la iglesia? Qué triste que hay veces que la gente que nos rodea son los que nos tienen que decir: oye, pero tú no estabas yendo a la iglesia. Yo antes te veía ir a la iglesia. Qué triste que nos tengan que ellos recordar a nosotros. Oye, tú antes, cuando estabas en la iglesia, eras como diferente. Te veo cambiado. Estás como cambiando. Antes te veía diferente, tenías como un gozo, como una alegría. Y todos tus cultos, tú estabas allí. Usted se despedía de lo que sea y usted cancelaba todo para ir para su iglesia. Ya no estás yendo a la iglesia. Ya no estás escuchando la palabra de Dios. Y puede pasar que la gente que nos rodea comienzan a ver en nosotros mismos que nosotros tenemos un problema. Y ellos se dan cuenta que el problema es que nos estamos alejando. La gente se da cuenta. Cuando tú vienes a Dios y que ya hablas como Dios, como le pasó al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro lo reconocieron, él habla como uno de ellos. Llega un punto que ya tú cambias tu manera de hablar, tu forma de ser. Empiezan a haber cambios en tu vida. Dejas de hacer algunas cosas que no le agradan a Dios. Eso es natural. ¿Sabe? Qué triste que la gente se da cuenta de tu cambio, que empiezas a menguar, como le pasó a Jonás. Los gentiles que estaban al lado de Jonás se dieron cuenta que el problema era Jonás, y ellos terminaron clamando a Jehová. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Usted no sabe, pero hay personas que le dan la palabra a alguien. Ese hombre, esa mujer es el instrumento de Dios para la vida de alguien. Resulta que ese alguien llega a los caminos del Señor, se enamora de Dios, se enamora de Cristo y avanza y avanza y va creciendo y va creciendo. Y algunas veces ocurre, y me ha pasado a mí, que personas que fueron instrumentos para mi vida en mis inicios, algunos se han apartado del evangelio. Gente que estuvo conmigo en retiros, en campamentos. Lastimosamente las redes sociales nos dejan ver un poquito. Y uno dice: wow, pero este era un hombre que estaba bien fuerte cuando yo estaba en los caminos de Dios, cuando estaba empezando.
¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Qué triste, hermanos, que eso ocurre. Con Jonás, él nunca se imaginó que estos hombres iban a tener tanto temor que ellos terminarían clamando a Jehová primero que él y haciendo holocausto a Jehová, y Jehová tuvo misericordia de ellos. Pero para Jonás tenía Dios una prueba más. Había un fuego más pendiente para Jonás. Que no necesitemos nosotros, hermanos, el gran pez. Vamos a leer, hermanos, Jonás capítulo 2, y veamos parte del desenlace, porque no lo vamos a poder ver todo, pero al menos para la aplicación de hoy, de que el fuego de Dios es para tu bien. El fuego de Dios es para tu bien. Jonás capítulo 2 verso 1 dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. Miren dónde le tocó orar entonces a él. ¿Ve? Y dijo, verso 2: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Aquí está la oración de Jonás. No la vamos a leer toda. Vamos a ver el 9 y el 10. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Ahora sí, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué triste, hermanos, que este hombre pudo clamar al menos desde la barca. En vez de acostarse a dormir, pudo decir, Señor, eres tú. Clamaba. Mucha gente se podía salvar, pero no. Él prefirió dormir y esperar a que hombres sin revelación, sin llamado, Dios les hablara a ellos para que él entonces pudiese ser echado de la barca. Que no necesitemos eso, hermanos, como hombres y mujeres de Dios. Que seamos oidores de la palabra de Dios. Que el consejo de Dios llegue a nuestra vida y nunca más se vaya. El que pone la mano en el arado nunca mira hacia atrás, hermanos. Porque es mejor no haberle conocido que conocerle y apartarse de él. Es mejor no haberle conocido. Pero parece un consuelo para cobardes que la gente dice, bueno, entonces mejor no voy a la iglesia. No, es el Seol lo que espera. Es la condenación, es la ira de Dios. No te conformes con esa palabra, no. Es mejor que salves tu alma. Es mejor que te arrepientas y te conviertas. Es mejor que atiendas a la voz y al llamado de Dios. Es mejor, hermano, que no corras como Jonás cuando Dios te llamó. Dios te llamó, te está llamando a ti, a tu casa, a tu familia. Te está llamando a un ministerio. Te está llamando a un servicio. Te está llamando a una tarea especial. No huyas más de las tareas que Dios te está pidiendo. No huyas más de las responsabilidades que Dios quiere para tu vida. No huyas más a ese llamado especial que Dios tiene en tu vida. ¿Usted cree que Dios llamó a Jonás porque Jonás era cualquiera persona? No, Jonás estaba preparado. Jonás era profeta de Dios. Jonás tenía todo lo que se necesitaba. Si él no hubiese tenido lo que se necesitaba, él no lo llama y lo manda a esa ciudad pagana, asesina, gente mala, maligna. Pero Dios sabía que Jonás tenía la capacidad de hacer la obra. Quiero que sepas de parte de Dios que si Dios te llamó es porque tienes la capacidad, es porque Él te va a formar, es porque Él es tu hacedor, es porque Él es tu formador, es porque Él va a poner la palabra suya en tu boca. Es que aunque seas joven, tú vas a tener la gracia de parte de Dios. Dios no llama y no envía a nadie que Él no sepa que tiene la capacidad. Si Jehová no hubiese sabido que Abraham tenía fe, no le pide que levante el cuchillo.
pero él sabía que ese hombre tenía fe. Si Jehová no hubiese sabido, hermano, que Moisés tenía la capacidad de enfrentarse a un faraón, no lo llama, pero Jehová sabía que ese hombre tenía la capacidad. Si Jehová no sabía que cada uno de sus llamados tenían la capacidad, no los llama, no los envía. Jonás tenía la capacidad. Usted tiene la capacidad. Dios te llamó. Dios te capacita. Dios te envía. No corras más. No huyas más. No esperes a que gente de fuera dé mal testimonio de ti. Pero tú estabas en la iglesia, ¿qué pasó? No esperes la tormenta en tu casa, en tu entorno, para entonces saber que esa tormenta puede ser por causa tuya, porque no estás atendiendo el llamado de Dios, porque no estás atendiendo a esa asignación especial. Hay hombres que yo conozco y doy testimonio de ellos que son llamados a ministerio y tienen miedo de enfrentar el ministerio. Tienen miedo de enfrentar su asignación ministerial. Que tienen los dones, los talentos, el llamado, la palabra, y no se atreven todavía. Y piensan que ellos no tienen la capacidad. Quiero decirte que Dios te llamó. Dios te envió. Es muy duro, hermano, tener que orar entonces en el vientre del gran pez. Debemos ser hombres que podemos doblarnos antes. Debemos ser hombres y mujeres que debemos clamar antes. No esperemos el fuego. No esperemos esa prueba tan grande como estar tragado por un gran pez. Y aunque parezca fantasiosa la historia, por eso comencé enmarcando de que Jesús da testimonio de que esto es real. Jesús dijo que así como Jonás, él también estaría 3 noches y 3 días ocupando tu lugar. Esta historia es real. Por más que ahora le quieran dar la vuelta y sacar teorías, no. Si mi Señor lo afirma y testiga de esto, eso fue así como está escrito. Que no tengamos nosotros, hermanos, que ser llevados, escuche, al extremo de una prueba, al extremo de una crisis, al extremo de una enfermedad, al extremo de una traición, de una dolencia, para que atendamos y comprendamos que se trata de que Dios me está llamando a algo especial y yo lo debo atender. Yo lo debo atender. La palabra de Dios dice, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29. El escritor de la carta de los Hebreos dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que se hace con Dios. No se huye a Dios, no se le huye a la voz de Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero qué bendición es para nosotros que ese fuego consumidor no es para destruirte, hermanos. No es para destruirte, hermanos. Es un fuego que solamente busca purificar. Es un fuego que solamente busca purificar lo gran, valioso que eres para Dios. Hermano, tú eres oro. Tú eres oro en las manos del hacedor. Tú eres el oro que necesita ser purificado. Tú eres el oro que está en las manos del formador de Israel. Aleluya. Él es fuego consumidor, hermanos. Pero qué bendición que tú no estás en el lado del fuego del juicio. No. Tú no estás en el lado del fuego de la tribulación y gran tribulación que ha de venir. Tú estás en las manos del hacedor.
El fuego que está llegando a la vida de los hijos de Dios no es un fuego para destrucción. El fuego consumidor también es para juicio, pero también es para quitar toda impureza de nuestra vida. El fuego consumidor es también para retirar de tu vida los temores, hermanos. Todo temor que haya en tu vida, el fuego de Dios lo puede consumir. ¿Tienes miedo de seguir los pasos de Jesús? No temas, hermanos. No temas a seguirle los pasos al Señor. No tengas miedo de seguir a Cristo, hermano. Como dice la adoración, hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Cuando tú estás en las manos del Hacedor y no pleiteas con Él. Hermano, con Dios no se discute. Con Dios no se pleitea. Nadie le tuerce el brazo a Dios para hacer las cosas como nosotros queremos. Él es un Dios soberano, absoluto, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Entendamos que estamos en las manos del alfarero santo, en las manos del cual Jesús dijo: nadie podrá arrebatar las ovejas de las manos de mi Padre. Entendamos que cuando Dios nos llama a nosotros, no nos está llamando a un paseo en un parque de Walt Disney. No nos está llamando a un picnic. No nos está llamando a una barbecue. Nos está llamando a pruebas. Pero que las pruebas que vengan sean las pruebas que van a traer galardones, hermanos. Que las pruebas que vengan sean para bien. Que no sean las pruebas porque yo huí del llamado de Dios. Que no sea una prueba por causa de que yo no entendí de que Dios me está llamando a una asignación especial. Dios te está llamando. Dios te quiere usar poderosamente. Dios quiere hacer de ti un instrumento útil para Él. Aleluya. Dios va a poner las palabras suyas en tu boca. Aunque creas que no tienes palabras, sí las tienes. Estás lleno de la palabra de Dios. Estás lleno del amor de Dios. Estás lleno de su gracia. Vas a fluir por el Espíritu Santo. Aunque seas joven, Dios va a poner palabras en tu boca. Aunque seas mayor, Dios va a poner palabras en tu boca. Aunque tengas preparación o no, Dios te va a usar. Vas a ser la bendición de tu familia. Vas a ser la bendición de tu casa. Tú no vas a ser el responsable de las tormentas, no. Vas a ser el responsable de la bendición de Dios, de la sanidad divina de Dios en tu casa, de la provisión de Dios. Va a haber provisión en tu casa que te vas a sorprender. No vas a entender por qué hay tanto, por qué llega tanta cosa, por qué llega tanta bendición. No la vas a entender. Va a haber gente de tu familia que va a ser bendecidos por ti, por tu fidelidad a Dios, y ni ellos van a entender por qué esa bendición está llegando. ¿Y sabes por qué va a estar llegando esa bendición a tu familia? Porque hay un hombre, porque hay una mujer que se paró sobre la brecha y no huyó a la voz de Dios. No esperó, no esperó a orar desde el gran pez, no. Él no esperó a orar en el vientre del gran pez, no. Ese hombre y esa mujer dijeron: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque mis amigos no comprendan, aunque mis vecinos me critiquen porque ahora en vez de oír esta música ahora oyen alabanzas, aunque nadie lo comprenda, yo voy a decidir seguir a Cristo. No voy a ser como Jonás que sale huyendo, no. Yo no voy a ser el causante de tribulación, de tormentas a mi familia, no. Yo quiero ser causante de que mi familia no entienda por qué hay tanta bendición. Que mi familia se sorprenda, pero ¿qué está pasando? Y así como los de fuera reconocieron que esa tormenta venía por causa de uno que estaba huyéndole a Dios, también los de fuera, aleluya,
Van a darse cuenta que la bendición que está llegando a esa casa es por causa de ese que está parado sobre la brecha, de esa mujer guerrera de Dios, la que se paró en su casa y dijo: voy a seguir a Jesucristo. Así como se dan cuenta de lo negativo, también van a saber que todo lo que está pasando en positivo en tu casa y en la familia, también van a decir: aquí está pasando algo. Esto que está pasando yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tantas puertas abiertas? ¿Qué está pasando aquí? Y ellos van a tener que reconocer que hay uno en su casa que se paró, que no huyó a la voz de Dios, que dijo: Señor, yo te voy a seguir a ti. No importa lo que pase, no importa lo que venga, Dios me va a dar la capacidad de atender a ese llamado, de serle fiel y de seguir los pasos de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra y bendecimos, Señor, todo oído que ha escuchado con amor. Te pedimos, Señor, que podamos ser nosotros los hombres y mujeres que aprenden por medio de recibir el consejo de tu palabra. Que esta palabra, Señor, no retorne vacía, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Bendito Dios y Padre Celestial, que todos nosotros podamos ser aquellos que el día que escuchamos tu llamado, que decidimos venir a tus caminos, Señor, podamos ser de los que se mantienen firmes, de los que no huyen, Dios. Queremos que nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos, que todos se vean impactados, Señor. Oramos por eso, que se vean impactados por la bendición, que se vean impactados, Señor, por un testimonio, Padre. Todo esto, Señor, te lo decimos con un fuerte amén, porque hemos decidido seguir a Cristo, Señor. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí.